Hola, soy la voz de Microsoft Edge. En este tutorial voy a contarles cómo crear una caja de colisión para activar eventos usando C++ en Unreal Engine. Un tema importante es que las clases o métodos que uso en este tutorial con C++ se encuentran en Blueprint, por lo tanto los Blueprint son excelentes para conocer la API de Unreal Engine. Este tutorial está basado en un tutorial en inglés sobre triggers. Comencemos. Lo primero que hacemos es crear un blueprint de tipo actor, para agregar varios componentes dentro de él, incluyendo una clase en C++. Dentro del blueprint agregamos un componente de tipo Box Collision. Este componente es muy importante para detectar las colisiones fantasmas, o sea, detecta cuando algo entra al área del cubo, pero no tiene un cuerpo físico que lo detiene. Una vez hecho esto, compilamos el blueprint. Ahora agregamos un componente de tipo C++. En el tipo de clase ponemos actor componente, ponemos un nombre y la declaramos pública. Luego ponemos aceptar y esperamos la compilación. Una vez compilado, abrimos la clase en el editor de código. Yo estoy usando Radar para Unreal Engine. Tengan en cuenta que, en .h declaramos las variables y funciones, en .cpp las definimos. Volvemos al editor y agregamos un componente de tipo luz de punto. Cambiamos el color de la luz a azul. También hacemos que el yipe de colisión de la caja tenga una dimensión de 100 en el eje X, Y y Z, o sea, no agrandamos la escala del cubo, sino el yipe de colisión. Compilamos el blueprint y arrastramos a la escena este nuevo blueprint. Ahora vemos nuestro cubo para detectar eventos con una luz en la escena. Vuelvo al blueprint y voy a aumentar la intensidad de la luz. También voy a agregar un texto para reconocer mejor la caja fantasma de colisión. Bien. Como dije en un comienzo, las clases que uso están basadas en Blueprint. Aquí tenemos una caja fantasma de colisión pero hecha solo con Blueprint. Ahora que tengo todo preparado, voy a empezar a escribir código en C++. Mientras pueda, voy a ir mostrando la comparación entre C++ y Blueprint. En el archivo con extensión .h. Escribo el modificador de acceso privado, o sea, las variables y funciones van a tener acceso solo para esta clase. Ahora voy a agregar un puntero de tipo actor. Casi todo en Unreal lleva un prefijo, en este caso antes de actor lleva una letra A. No se olviden de usar el asterisco y igualarla como nullPtr. El tema de igualarla a nullPtr evita que el puntero apunte a un lugar de memoria sin asignar. Esto es muy importante. Cuando usamos punteros hacemos referencia a objetos que están dentro de la escena. Si por casualidad el puntero queda colgado, se cierra el editor de Unreal provocando un bug. Asegúrate que el objeto actor esté dentro de la escena. Ahora vamos a ir al archivo con extensión.cpp y en el método BeginPlay, que se inicia una vez cuando inicia el juego, voy a asignar al puntero la referencia a este objeto con getOwner. De esta forma podemos acceder al componente caja fantasma de colisiones para activar eventos. Como verán, se asigna en BeginPlay, ya que si lo asigno en el constructor, todo el editor se rompe porque el puntero queda colgado. No voy a dar detalles de punteros, ni yo puedo explicarlo, pero sí vamos a ver su funcionamiento en este tutorial. Ahora voy a declarar los métodos que permiten crear acciones cuando algo entra al cubo fantasma o cuando algo sale del cubo fantasma. En estos métodos usamos el macro function. Como vemos, también es posible ver el método desde la referencia al cubo fantasma. Sin embargo, no puedo ver los parámetros.
Estos métodos no se escriben de forma automática, por eso los copio desde esta página. Como vemos, esta subfunción se llaman onOverlapBegin y onOverlapEnd. Podemos implementarlas a mano o dejar al editor que las implemente o escriba por nosotros. En la IDER for Unreal Engine esto se puede hacer de forma automática. Ahora, con la referencia al cubo, agrego en el método BeginPlay la dinámica que hace funcionar las áreas para detectar eventos. Como vemos, lo hago tanto para cuando un cuerpo entra al cubo y para cuando un cuerpo sale, o sea OverlapBegin y OverlapEnd. Los pasos serían: con el puntero al cubo trigger, usamos la flecha para acceder a los parámetros, buscamos BeginOverlap. Luego escribimos punto y buscamos addDynamic. Dentro de los parámetros escribimos this para hacer referencia a este mismo objeto, coma. Sin detalles técnicos, escribimos ampersand y adelante copiamos el nombre del método BeginOverlap con la referencia a la clase como se ve en el video. Este operador nos permite obtener la dirección de memoria de una variable cualquiera, y es justo esto, la dirección en memoria, lo que utilizan los punteros para referenciar valores. Hacemos lo mismo con el método BeginOverlapEnd. Excelente. Ahora vamos a hacer que se dibuje la caja de colisión fantasma. Para esto vamos a usar una librería en el archivo .cpp llamada DrawDebugHelpers. La copio desde la página que estoy usando como referencia y la pego en el archivo. Por si tenés la duda, esto es posible hacerlo desde Blueprint de forma muy simple, usando el nodo DrawDebugLine. En BeginPlay llamamos a DrawDebugBox para dibujar el cubo. Entre sus parámetros está HeadWord para referenciar al mundo de Unreal. Desde el puntero a la caja accedemos a la locación. Desde el puntero a la caja accedemos a la escala y la multiplicamos por 100. El próximo parámetro representa el color. Ahora para BPerSystem ponemos True. El próximo parámetro representa la duración que dura este efecto. En DepthPriority ponemos 0, y el último es el ancho de las líneas. Para la duración del efecto de las líneas y el ancho creo dos variables de tipo entero. Y las agrego como parámetro en el método que dibuja las líneas. Lo próximo que voy a hacer es crear una referencia a la luz que está en el blueprint. Con esto podemos apagarla y prenderla. Como vemos, el tipo de clase se llama UPointLightComponent, y para poder acceder a sus métodos hay que importar la librería. Al igual que para acceder al actor, para acceder a la luz necesitamos un puntero. También lo iniciamos como nullPet. Tengan cuidado de que siempre estén los objetos en la escena al usar punteros, si no Unreal se cierra por un val.
Si por casualidad queremos conocer un tipo de dato, podemos hacerlo directamente desde el editor, arriba del objeto que queremos saber su tipo de dato. Para buscar al componente del blueprint desde C++ podemos usar tag o por tipo de clase. Como vemos ya existe un nodo para esto, por lo tanto tendría que ser posible en C++. En este video voy a demostrar las dos maneras. Ahora en el método BeginPlay voy a igualar el puntero luz al componente luz que está en la escena. Como sabes, el componente es hijo de la caja de colisión, así que desde la caja de colisión, usamos un método llamado firstComponentBClass para acceder a la luz de punto. Es importante que entre los signos menor que, mayor que, coloquemos el tipo de clase que estamos buscando. De esta forma estamos haciendo referencia a la jerarquía de componentes que tiene el blueprint por tipo de clase. O sea, así podemos buscar la luz de punto en los blueprints desde C++. Escribimos dos mensajes en pantalla para mostrar cuando algo entra o algo sale. No hace falta que explique esto, lo hago en cada método. Ahora desde el puntero luz que está haciendo referencia a la luz de punto que está en el blueprint, voy a apagarla o prenderla. Puntero luz, luego flecha y luego setActive con el parámetro true o false. Lo que hago es activar la luz cuando algo entra a la caja fantasma y desactivarlo cuando algo sale de la caja fantasma. Volvemos al editor, compilamos y vemos que no funciona. El tema es que el parámetro que tendría que haber usado se llama setVisible en vez de setActive. Con esto hacemos visible o invisible la luz de punto dentro de la escena. Una vez cambiado esa sintaxis del código, volvemos a compilar y vemos que funciona correctamente. Como vemos, aparte de prender y apagar la luz, también tenemos los mensajes en la pantalla que indica cuando entró o salió del cubo fantasma de colisión. Perfecto. Ya tenemos nuestro trigger funcionando, la luz prende y apaga correctamente. Como vemos, estamos buscando un componente de luz de punto por clase, sin embargo, si llegáramos a tener muchas luces, tendríamos un problema, ya que no sabríamos cuál estamos buscando. Para solucionar este problema buscaremos componentes mediante el uso de tag, o dicho en español, etiquetas. Vamos al blueprint de la caja y seleccionamos el componente luz de punto. Luego en sus propiedades buscamos una pestaña llamada Tags y agregamos una etiqueta para poder buscar este componente de tipo luz de punto de forma más simple. En mi caso le pongo el nombre luz etiqueta. Volvemos al editor de código. Comentamos el puntero que hace referencia al componente por clase. Volvemos a llamar al puntero y desde el cubo trigger buscamos un método que nos permite buscar componentes usando tags. El método se llama getComponentByTag, es un arreglo que posee dos parámetros. Tendremos que hacer referencia al primer objeto de ese arreglo y hacer un casting. En el primer parámetro determinamos el tipo de objeto que vamos a buscar. O sea, colocamos el tipo de clase que queremos buscar y tendremos que acompañarlo siempre de una función estática llamada staticClass. Si no acompañamos la referencia a la clase con el método staticClass, no podremos hacer referencia al objeto que estamos buscando. Por lo que escuché, luego del tipo de clase siempre tenemos que usar el método staticClass en estos tipos de parámetros. En el segundo parámetro colocamos el macro text y dentro de él
escriban entre comillas el nombre de la etiqueta correctamente. Como esto es un arreglo, entre los corchetes, hacemos referencia al primer objeto, o sea índice 0. Ahora tendremos que hacer un casting. Por suerte Unreal Engine posee en su API un método que nos permite hacer esto de forma simple. El tema es que estoy haciendo referencia a un índice del arreglo, pero no sé qué tipo de clase devuelve, por eso es necesario el casting. En nuestro caso el casting es su PointLight component. Miren bien la sintaxis y cuidado con los corchetes. Tengan en cuenta que si el puntero queda colgado porque tuvieron un error de sintaxis en la búsqueda por tag, posiblemente se cierre el editor de Unreal, ya que el bug va a estar relacionado con un puntero que apunta a un objeto en la escena que no existe. Siempre que usen punteros asegúrense que el objeto esté en la escena, a veces puede ser un error de sintaxis como este que menciono. Guardamos todos los archivos, volvemos al editor de Unreal Engine y compilamos. Buscar por tag es un poco más complejo, pero si lo ponemos en práctica es más fácil comprenderlo. Como vemos funciona correctamente. En el tutorial de la página agregan una condición a las funciones para detectar eventos. Utiliza el parámetro puntero llamado OtterActor, y usando esa referencia verifica que hay un actor y que no es el mismo. Como vimos no es necesario, pero muestro el código para que lo tengas en cuenta. De esta forma pueden hacer referencia al actor que está colisionando. Luego de hacer todo esto, guardamos los cambios del archivo y volvemos a compilar. El sonido nos indica que la compilación fue exitosa. Ponemos play y vemos nuestros hermosos cubos de colores que detectan al personaje. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.